Hola amigos. Bienvenidos al nuevo episodio de Windy Hill. ¿Podrá Zeynep detener a Halil? ¿Podrá Tekin escapar una vez más? Si estás listo, comencemos. Halil le dice a Zeynep que mi vida está dividida en dos, antes de ti y después de ti. Zeynep dice, está bien, te haré una pregunta. ¿Le darás una oportunidad también a Tekin? Halil responde que es un traidor. Zeynep dice que hay que encontrar una solución inteligente. Mientras tanto, Gulan llama a Halil. Él pregunta dónde está Tekin. Dice que los riñones de Tekin están enfermos. Zeynep lleva a Gulan a su habitación. Por otro lado, Halil llama inmediatamente a Okan a la granja. A medida que las órdenes de Selma llegan una tras otra, Eren se involucra en el asunto. Ayudaré a Selma. La tía también dice, ayuda a la señora Kimet con su arte. Dice que no quiere perdonar a Tekin en el taller con Halil Okan. Zeynep llama a Okan. Se reunirá con Halil Okan. Halil le dice a Okan que asigne hombres a las farmacias. Él está tomando medicación. Definitivamente sacará la nariz del agujero en el que la ha metido. Añade que también deberíamos tener gente en los hospitales. Okan abandona la mansión. Selma comienza a trabajar con Eren. Pero él tiene mucho sueño. Eren cuenta sus recuerdos de su servicio militar. Pero Selma continúa durmiendo. Cuando Eren no puede despertar a Selma, se involucra en su vida amorosa. Esto es suficiente para que Selma despierte. Cuando Halil llega a la habitación, encuentra a Zeynep durmiendo en el balcón. Él dice, me siento muy afortunado. Él dice, Dios mío, qué bellamente nos has creado. Él la abraza y la lleva a la cama. Señorita Kimet, si cumplo con los pedidos, será útil para Selma. Al menos me será útil si no llega a tiempo. Halil regresa a la habitación. Mientras Zeynep duerme, Halil habla con Okan. Aprende que pone gente delante de las farmacias. Halil seguramente tendrá que lidiar con las farmacias. Allí. Mientras Okan sale de la farmacia, Zeynep llama a Okan. Halil dice que ha colocado hombres delante de las farmacias. Él dice, no cometas ningún error. Okan dice que acaba de salir de la farmacia. Zeynep dice que te alejes de allí inmediatamente. Tan pronto como Okan arranca el coche, Okan se da cuenta de él. Él va inmediatamente tras él. También le informa a Halil. Halil pregunta por la ubicación. Y allá se va. Mientras tanto, Zeynep llama a Arzu para que frene a Halil. Halil te llamó, dice. Zeynep intenta ganar tiempo. Halil dice que no lo llamó. Halil sube al coche. Mientras tanto, suena el teléfono de Arzu. La persona que llama es Birol. Él dice que ibas a buscar dinero para salir de la cárcel. Arzu dice que necesito tiempo. Luego se lo dice a sí mismo. ¿Cómo puedo saber si hay una mancha en la leche y no en Zeynep? En el otro lado, Merve habla con Zemil. Al final del día estábamos muy cansados, dice. Merve dice que solo un verdadero amigo haría lo que tú hiciste. Motivado por esto, Zemil dice, tengo 2 entradas para el cine. Sin embargo, Merve se niega, diciendo que está demasiado cansada. Okan le envía un mensaje a Zeynep. Estamos en una situación difícil, Halil no debería venir aquí, dice. Zeynep cambia la ubicación que envió Okan. Halil comprende el propósito de Zeynep y le trae el gozleme. Zeynep dice que decidió abrir un restaurante de gozleme aquí solo para que yo no tuviera que ir a Tekins. Mientras Zeynep prepara gozleme, Halil la espera. En la cima de la montaña, Zeynep hace panqueques. El dueño del negocio es joven. Le dice a Zeynep, más allá, eres muy hábil. Halil dice que nos traigan 2 vasos de té fuerte. Sin embargo, tiene cuidado de no hacer sentir celos a nadie. Zeynep sonríe amargamente. Zeynep dice que nunca será modesta. Y añade, lo hice muy bien. Halil pide la cuenta. El hombre viene a la mesa. Él pide la cuenta. El joven actúa como si Halil no estuviera allí. La señora Zeynep iluminó nuestro lugar. Dice que no aceptará dinero del panqueque que él mismo hizo. Y añade, disfruta tu comida. Él dice que esperaremos de nuevo.
Alil se enoja y está a punto de levantarse cuando Zeynep lo detiene. Por supuesto que iremos con mi marido, dice ella. Él calma la ira de Alil. Cuando suben al coche, Alil habla con Okan y le pregunta en qué tipo de lugar se encuentra. Okan dice que les di la misma posición a los otros hombres. Ellos también vinieron, dice. Mientras tanto, Tulayan llama a Alil. Zumrutan pregunta si puede conseguir el rosario de Omer en la casa del pueblo. Alil responde, es posible. Pero las cosas vuelven a volverse patas arriba. Porque había escondido a Hakan Tekin en su casa del pueblo. Zeynep tuvo que encontrar una manera de mantenerlo alejado de la casa del pueblo. Zeynep, llévame a casa primero. Luego dice que puedes ir a la casa del pueblo. Alil dice que iremos a buscarlo a la carretera y nos marcharemos. Zeynep dice, déjame llamar a Hakan y pedirle que lo traiga. Vamos a casa también, dice. Alil dice que está bien. Sin embargo, Hakan no contesta el teléfono. Sea lo que sea, Alil, podemos manejarlo. Nos vemos en el próximo episodio de Windy Hill. Cuídate a ti y a tus seres queridos, quédate con amor. Que el amor te acompañe siempre. Adiós.